Adam Franco, ayer se cumplieron 80 años del fallecimiento de Antoine de Saint-Exupéry, creador del Principito. ¿Algún comentario al respecto? Pues mira, yo soy muy fan del Principito, pese a que me resulta muy inquietante, sobre todo el final. El final me resulta tremendamente inquietante. Y siempre me ha resultado inquietante que Antoine de Saint-Exupéry hubiera sido un piloto de combate primero. Cuando murió estaba haciendo vuelos de reconocimiento, no estaba haciendo vuelos de combate. Pero siempre me llamó mucho la atención que un guerrero pudiera escribir algo como El Principito. No conozco ninguna otra obra de Saint-Exupéry, y lo que sí recuerdo es que hace muy pocos años, creo que en el 2012 por allí, se encontró el avión, porque había desaparecido con su avión Saint-Exupéry hace exactamente 80 años. Entonces, no hay más que decir, ¿no? Creo que El Principito debe ser leído, es de las obras que hay que leer, pese a lo enormemente inquietante que es. No es una obra para niños. Quienes creen que El Principito es para niños no lo han leído. Cuando lo lees, te das cuenta que no es para niños. Te das cuenta que quizás habla hacia el niño interior que nos queda a todos nosotros. A algunos ya no les queda, pobrecitos, ¿no? Pero pues están muertos por dentro. Pero aunque le habla al niño que llevamos dentro todos, es tremendamente duro, tremendamente brutal. Es una obra sobre la manipulación del amor, es una obra sobre la ingenuidad tremendísima, sobre todo El Principito, lanzado a su suerte entre fuerzas que no es capaz ni siquiera de comprender y ya no de manejar, como es el caso de la zorra o de la rosa, de la terrible rosa de su planeta. Entonces, y lo único que encuentra pues, es la solidaridad de este piloto aviador, que no es otro que el propio autor, evidentemente. Entonces, yo creo que es un libro de los que hay que leer, pero sí no se lo lean a sus niños. Espérense que cumplan 12, 15 años. Entre 12 y 15 años, yo creo.